A todas, todos, todes. Bienvenidos a este directo que vamos a tener hoy con Agustín Burton, con Agus. Porque vamos a hablar del curso que va a ofrecer dentro de 10 días, este fin de semana que viene, no el siguiente, en Barcelona, que se llama Yoga para las Emociones. Es un curso que es sábado y domingo aquí en Barcelona, en presencial, es el sábado por la mañana de 9:30 hasta las 6 de la tarde y el domingo desde las 10:30 para que puedas dormir un poquitín más hasta las 3 de la tarde. Y es cómo podemos trabajar con el yoga siendo practicantes o profesores para tener un efecto sobre nuestras emociones, para acoger las que no son tan fáciles y darles espacio, y para potenciar las que sí que son, digamos, agradables y hacer que ocurran. Y entonces, Agus, no sé si le conocéis, él lleva siendo profesor de yoga, ahora nos va a recordar cuánto tiempo, pero lleva también siendo parte del equipo de Radica, que tengo una suerte enorme del curso de yoga sensible al trauma, y desarrolló este curso porque vio un espacio donde de ver el poder que puede tener el trabajar con el cuerpo, las emociones, porque al final las emociones empiezan en el cuerpo, y el poder que tiene el yoga para trabajar con ellas. ¿Cuántas veces vamos a una clase de yoga y lloramos, o salimos de buen humor, o sentimos tranquilidad, o sentimos miedo cuando hacemos el pino, ¿no? Es un lugar donde nuestras emociones empiezan, y conocerlas y saber trabajar con ellas es esencial, tanto si eres practicante como si eres profesor de yoga. Voy a ver si encuentro a Agus por aquí. Mírale aquí. O sea que aquí está, y entonces espero que entre ahora. Hola, hola, muy buenas. Hola, qué bueno verte. Qué ilusión verte además con todas estas flores y plantas al lado tuyo. Me das envidia. Yo también tengo alguna por aquí, mira. Pero no tengo el jardín que tienes tú ahí detrás, que me parece increíble. Es mi espacio seguro y mi espacio de calma. Siempre me encanta estar aquí. La verdad que sí, es una gozada Qué este lugar. gusto. Qué gusto, qué gusto, qué gusto. Pues antes de que entrases, estaba contando un poquitito sobre el curso que ofreces dentro de unos 10 días de yoga para las emociones, que es en Barcelona, que ocurrirá en el centro que se llama Silencio, sábado y domingo. Sábado desde 9:30 hasta 6 de la tarde, domingo desde las 10:30 hasta las 3, y estamos hablando del sábado 7 y domingo 8 de octubre. 8 de octubre. Entonces, cuéntanos un poquitito. eh, ¿Por qué te vino este curso a la mente? ¿Por qué decidiste que esto era un curso importante y posible? Bueno, personalmente para mí las emociones siempre fueron un tema a trabajar, porque creo que me costaba mucho sintonizar con lo que sentía y hacerme cargo y actuar en consecuencia. Entonces, a raíz de empezar a practicar yoga y empezar a conocerme más, empecé a darme cuenta de la importancia de la gestión emocional, ¿no? Y de aprender a lidiar con eso que nos pasa de maneras más constructivas, ¿no? Porque siempre está la forma de lidiar con una emoción desde el drama, ¿no? Metiéndonos en la emoción y sufriendo y haciendo berrinche o haciendo lo que sea que esa emoción te estimule a hacer, o realmente escucharla, prestarle atención y hacer algo con eso, ¿no? Y a raíz de los últimos años, de todos los cursos de Radica y de empezar a profundizar también en esos cursos sobre el tema de las emociones en general, y viendo también que hay mucho enfoque muy mental sobre el tema emocional, me pareció que era interesante unir estas dos cosas, que era, por un lado, el autoconocimiento del yoga y todas las herramientas que nos da para trabajar con el cuerpo, con esa otra parte que era la parte racional, la parte más intelectual del mundo emocional, y cómo esas dos cosas pueden darnos mucha información útil para estar mejor, básicamente, ¿no? Y me pareció que era algo muy bonito para desarrollar, y también pensando en los diferentes tipos de yoga y en cómo todo esto nos da todavía más herramientas, ¿no? Y creo que fue un poco por eso, ¿no? Por mi experiencia personal y mis dificultades que fui encontrando a medida que iba creciendo con el reconocimiento de las emociones y el saber gestionarlas de una forma más adulta, podríamos decir también, y también lo que fui aprendiendo del yoga y cómo eso me iba nutriendo para hacer ese camino personal, ¿no? Y creo que eso fue la motivación principal.
Esto de adulta lo dices porque recientemente cumpliste 40 años, ¿verdad? Exacto. Y como acabo de entrar en la adultez, ahora ya me siento que lo puedo decir. Con muchas emociones involucradas, además. Seguro. He cumplido Sí, 40. sí, Pero ahora con mucha alegría, con mucha libertad y con muchas felicidades. Sí, estoy muy contento. Sí. sí. No, pienso que es una... ¿Cuántas personas llegan y dicen? Es que, o nos ha pasado, o sea, que tanto como profesores lo he visto o lo hemos visto, como practicantes, o sea, que de hecho esta mañana yo estaba en una clase de yoga como practicante y estaba muy cerquita de ponerme a llorar. Eh, Porque es un lugar donde cuando trabajamos con el cuerpo y cuando estamos con el cuerpo se mueven emociones, puede ser las ganas de llorar, la alegría, el miedo. O sea que, y entonces tener que nos ofrezcas un lugar donde colocar esto, donde darle un espacio, donde darle un sentido y un colocar, ¿no? Me parece que es precioso y tan empoderador. Totalmente. Sí, eso creo que es lo más bonito y es un poco el propósito del curso, es brindar ese espacio para que cada persona que venga pueda explorar en determinadas emociones, pueda hacerlo de forma segura, acompañada y en un contexto obviamente que está creado para eso, para obtener sus propias herramientas, para su propia gestión emocional. Esto no es, para la rabia hacemos esto y a todo el mundo le irá bien, para la tristeza hacemos esto y a todo el mundo le irá bien, sino más bien conoce cuál es tu vínculo con la rabia, conoce a dónde te lleva la rabia, qué te lleva a pensar. ¿Qué te lleva a pensar? ¿Qué impulso crea en ti? ¿Cómo se siente en tu cuerpo? Y a raíz de cómo la experimentas tú, ¿qué te hace pensar a ti? ¿Qué te hace querer hacer? Entonces, ¿qué puedes hacer tú para gestionar eso de una mejor manera? ¿No? Es como el espacio para que descubras tu forma de gestión emocional, enfrentándote a determinadas emociones en un contexto seguro, ¿no? Para resumirlo quizás de una forma un poco más pragmática. Sí, es como gestionar, pero también reconocer, ¿no? Estás hablando Mm, mucho de qué ocurre en ti cuando hay rabia, ¿no? O sea, que pues, en esta conversación tengo constantemente la frase de William James en la cabeza de no lloras porque estás triste porque lloras, mm, ¿no? Entonces, donde inicia es en el cuerpo, es en el lloro. Y luego siento la tristeza, pero donde inicia es en el cuerpo. Y entonces, tener este espacio de conciencia corporal de qué es lo que ha ocurrido en mí para que yo sienta esto, total, ¿verdad? total. Y entonces, sabiendo que siento esto, ¿qué puedo hacer con mí para gestionarlo y moverlo y darle espacio o lo que necesite? Completamente, completamente. Creo que esto es también muy interesante con respecto a la visión que tenemos de nuestro cuerpo, eh, amigarnos con nuestro cuerpo desde ese lugar, ¿no? Esta emoción es una emoción, esta emoción es una información que mi cuerpo me está dando sobre una situación externa o interna que yo tengo que reconocer de alguna forma, ¿no? Porque tengo que hacer algo al respecto o mi cuerpo entiende que tengo que hacer algo, ¿no? Entonces esa información es muy valiosa, muy valiosa. Muchas veces me llevará a crecer o avanzar, otras veces me llevará a protegerme o a otro sitio, pero es volver a crear ese vínculo con el cuerpo de que él sabe lo que necesito, de que él se está dando cuenta de algo que tal vez yo no, y aprender a escucharlo desde ese lugar de abrazar esa información, sobre todo, ¿no? No juzgar esa información que llega. Después veremos si hay emociones que tal vez puedo seguir mucho, emociones que tal vez tendría que seguir menos, ¿no? Porque también sabemos que hay patrones en el cuerpo y un poco me gusta en este curso hablar de sacarles un poco la jerarquía a las emociones también y entender de dónde vienen para ver si realmente hay un peligro aquí al que yo tengo que responder y tengo que hacer algo, o si viene tal vez de algo que mi cuerpo aprendió para protegerme y que ahora lo está haciendo de nuevo, pero ahora no toca, ¿no? Claro. Entonces ahí lo más importante es la conciencia y por eso es esto de reconocer. Primero me conozco, aprendo a reconocer lo que me pasa y aprendo a mirarlas desde la conciencia, no desde la mente automática. Qué importante es esto de la conciencia, ¿no? Pienso en conversaciones que hemos tenido tú y yo muchas veces de la desconexión, que ¿no? En día pensamos, ¿cómo es yo y hace yoga, está conectado? Pero desafortunadamente no todas las formas en las que se comparte yoga hoy en día eh, es una forma que crea conexión. A menudo es simplemente otra vía de desconexión. Y entonces aquí lo que estás ofreciendo es lo contrario. Me gustaría
para todo el mundo que está aquí ahora, ¿no? Recordar que estamos aquí por este curso que das el 7 y 8 de octubre aquí en Barcelona sobre yoga para las emociones. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito lo que tienes pensado para ese Ujú. fin de semana de inmersión en el cuerpo y las emociones? Bueno, es un recorrido, y digo recorrido porque en realidad hacemos diferentes prácticas, por lo tanto la experiencia con el cuerpo es muy diversa en diferentes momentos de cada día. Vamos a empezar con una clase de vinyasa, vamos a meternos con el vinyasa para entrar en el dinamismo, enfrentarnos con el miedo, conectar con el cuerpo desde ese lugar más de la acción, de la actividad, también para desbloquearlo, para soltar cualquier traba que pueda existir apenas llegamos al curso, ¿no? Y ahí vamos a meternos con la primera emoción, que es la emoción del miedo, siempre trabajándolas en dúos. O sea, no trabajamos el miedo por sí solo, sino que trabajamos el miedo con la confianza, para también descubrir en nosotros que cuando siento miedo, también puedo sentir confianza, también puedo encontrar cosas que me empoderen, y que el miedo no tiene que ser lo único que exista y por lo tanto detenerme, encerrarme, hacerme pequeño y no hacer, sino una forma de gestionar el miedo, por ejemplo, puede ser eso, encontrar en esa misma situación de miedo lo que me da confianza, lo que me da valentía y usarlo para combinarlo y quizás encontrar una Claro, salida, que ¿no? el Entonces, miedo puede ser el lugar de impulso para la confianza, o sea que, ¿no? O sea que a menudo exacto, nos volvemos, tenemos más confianza a raíz de haber vivido y superado una situación de miedo. total, totalmente, ¿no? Como amar cualquier situación que te haya pasado, ya sea una situación que recuerdas con tristeza, como una situación que recuerdas con alegría, ¿no? Porque algo te ha dado, algo te ha enseñado. Entonces, de nuevo, recuperar estas emociones como información que yo puedo utilizar para seguir creciendo y seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir encontrando nuevos lugares seguros. Eh, Después haremos meditaciones también para trabajar la gratitud, para trabajar la aceptación. Haremos prácticas de yin yoga muy quietas para trabajar la rabia, ¿no? Porque entiendo que la rabia en general es algo que nos da fuego, nos invita a actuar, nos da impulso. Muchas veces actuamos por rabia con impulsividad. Entonces la idea es trabajar la rabia desde el lugar opuesto, que es la quietud, y hacemos ejercicios de estar con esa rabia, de sintonizar con esa rabia, de aprender a sentirla sin que eso sea algo malo o algo negativo o algo que no quiero sentir, ¿no? Porque como todo, la rabia me está mostrando algo, tal vez es un límite que no he puesto a tiempo, tal vez es algo que tengo que decir y que no me atrevo, podemos encontrar mil ejemplos, ¿no? Pero entonces la idea es ir trabajando a lo largo de este día y medio, el domingo la respiración y con un yoga nidra para integrar y también darle un cierre más de calma y de tranquilidad a la energía, ¿no? Porque movemos mucha energía, movemos también eh, emociones quizás guardadas, ¿no? Que tal vez no visitamos hace mucho. Y la verdad es que es una experiencia muy completa, diría, en este sentido, porque también nos hace tocar muchos aspectos de nosotros con los que tal vez a diario no conectamos, ¿no? Y creo que eso siempre es muy interesante, dar espacio para esa búsqueda interior. Qué bonito, qué bien. Ya has dado este curso antes. ¿Cuál fue tu experiencia en su totalidad o lo que viviste en el grupo cuando ya lo diste? Bueno, la verdad fue muy interesante, muy gratificante para mí como facilitador de este curso. Algo muy bonito que sucedió es que tuvimos la suerte de que participara una adolescente, una chica de 18 años, y al mismo tiempo había varias madres en el grupo. Entonces, espontáneamente se dio en un momento una charla muy bonita entre esta adolescente y una de estas madres, representando la adolescencia y la maternidad de un adolescente, ¿no? En cuanto a cómo hablar de las emociones con un adolescente, cómo entender que tal vez mi hijo adolescente no puede poner en palabras lo que siente, y al mismo tiempo el adolescente explicando que esa necesidad de poner en palabras lo que sentían era algo muy difícil, porque es muy difícil de explicar muchas veces lo que sentían, pero lo que sí veían era que tal vez su madre sentía por no poder. Realmente se dio y de información que creo que a
pasando a mi mamá cuando a mí me pasa esto? ¿Qué le está pasando a mi hijo cuando le pasa esto? Eh, y en definitiva lo que eso me representó fue eso, fue la información que todos se llevaron, pero propia. No que yo fui a darles en cuanto a la tristeza es así y se sale de la tristeza de esta forma, sino de haber entendido cosas de ellos mismos, ¿no? De su vínculo con las emociones, de sus vínculos con algunas personas y las emociones que había involucradas, de la gestión de las emociones de otros también, ¿no? De otros, porque también está esto, si yo no sé reconocer en mí lo que siento, si yo tal vez tengo pocas herramientas para gestionar estas emociones que aparecen, entonces es muy probable que para mí sea muy complicado gestionar las emociones de los otros que me acompañan. Y cuando veo una Y, emoción que a mí me cueste, tal vez no saber qué hacer con ella, ¿no? En el otro. a ver, cuéntanos, Agus, ¿por qué crees que esto es un curso? ¿Por qué le recomendarías este curso a profesores? ¿Por qué crees que profesores de yoga sería importante que en este curso? Bueno, primero porque creo que también te hace dimensionar lo que se está moviendo con el cuerpo, que muchas veces en clases de yoga dinámico, por generalizar, nos olvidamos de todo lo que se está implicando detrás, ¿no? Yo estoy haciendo una sesión de yoga, pero estoy moviendo todo el universo de esa persona, no es solamente su cuerpo físico. Y en ese universo hay recuerdos, hay emociones, hay historias, hay miedos, hay patrones, hay un montón de cosas que se movilizan. Entonces, tomar conciencia de cómo el movimiento, el tipo de movimiento y los lugares que visito con mi cuerpo repercuten en mi mundo emocional, en mi mundo mental y en cómo me siento, creo que es muy interesante para cualquier facilitador de yoga para tenerlo en mente, ¿no? Saber que si yo tengo una persona delante, estoy trabajando con todo esto, no solo con eso. Sí. Eh, y también porque si estoy creando experiencias que también puedan ser transformadoras, son cosas interesantes a incluir en una sesión, ¿no? Y si yo estoy trabajando determinados temas o emociones en particular, está bueno tener esos recursos para también que sean gatillos, si yo estoy buscando esos gatillos, ¿no? En determinadas situaciones. No todo tiene que ser por contemplación, sino también por querer Porque activar por determinadas querer mover zonas. cosas, ¿no? Que necesitan moverse. Sí, sí, Exacto. sí, Y sí, facilitar también totalmente, ¿no? ese trabajo. Porque, Y como profesor, ¿no? Es tan potente saber captar y reconocer la emoción que está presente en una sala. Y qué podemos ofrecer para acompañarla, estar con ella, darle fuerza, lo que necesita fuerza, ¿no? O sea que eh, se pueden hacer que se mueve mucho más que aquí el cuerpo físico y poner el pie detrás de la cabeza. totalmente, totalmente. Entonces, por un lado, a nivel recursos y a nivel conciencia como facilitador, que creo que todos deberíamos tenerla, todos los que somos facilitadores deberíamos tener ese nivel de conciencia y de empatía, ¿no? Y por otro lado, porque trabajando con personas, el trabajo con las emociones es muy importante, Es que esencial, ¿no? siempre Es está ahí, por eso. es que está siempre ahí, ¿no? En cualquier vínculo entre personas, la emoción está involucrada, sí o sí. Nos demos Sí, cuenta o no, sí, aquí sí. está habiendo una emoción entre nosotros dos que está haciendo que nos respondamos diferente, que sonriamos, que no sonriamos, que yo sienta que me entiendas o que no me entiendes, que Mm. yo me sienta más cómodo, menos cómodo. Eso va a provocar más fluidez, menos fluidez, Sí. ¿no? En definitiva, Bueno, y va a además está transformar. esta emoción que traigo de lo que me acaba de ocurrir antes de llegar a esta sala. Está la emoción de lo que tengo miedo que me va a ocurrir Total, cuando salga de esta sala. O sea que hay como tantas, la emoción está como, ¿no? A medida que estoy teniendo esta conversación contigo, es como distintos bolsos que llevamos encima y que están con nosotros durante toda la práctica. total, totalmente, totalmente. Entonces, por ese, es para la práctica y para la conciencia de lo que estoy moviendo. Por otro lado, es para el trabajo personal de cualquier persona, para conocerse, Por eso para te iba a preguntar amarse. para los practicantes, o sea que también quiero añadir una cosa. Simplemente el hecho de pasar un fin de semana con Agus ya es un regalo, ¿eh? Haga lo que haga. O sea que vamos a dejarlo ahí. Pero además encima ofreces ¿por qué crees que es importante o puede ser útil para un practicante? Bueno, creo que siempre practicar con otro enfoque a un practicante de yoga le viene bien. Y cambiar el lugar desde el cual está practicando, ¿no? Porque si yo tengo una práctica muy regular y voy siempre a un mismo sitio y estoy acostumbrado a algo, me siento cómodo en un lugar,
entiendo la práctica y entiendo el cuerpo de una forma. Ahora, cuando voy con otro profe que plantea una historia distinta, o sobre todo esto, que tiene un marco completamente diferente al de yoga tradicional, te cambia por completo la experiencia, te cambia tu vínculo con la práctica, te cambia el vínculo con el cuerpo y te trae cosas nuevas, que para un yogi creo que eso es esencial en el camino con la práctica, con su cuerpo y con el yoga en general, ¿no? El poder ir descubriendo cada vez cosas nuevas sobre Claro, uno y sobre la práctica en general. totalmente, ¿no? Es que estoy pensando, ¿no? O sea, que el yoga tiene tantos elementos, ¿no? Tiene la parte física, tiene la parte emocional, tiene la parte espiritual. Eh, y realmente, eh, para poder llegar a la espiritual tenemos que limpiar esta parte emocional. Porque la emoción sigue siendo yo y lo que estoy sintiendo, ¿no? Y entonces, una vez que le puedo dar espacio a cogerlo, estar con ello, entonces me puedo abrir a algo más allá. Pero si tengo el miedo o la tristeza o el enfado o el amor o lo que sea, ahí en medio como creando interferencias, es más difícil. Y luego después está la otra parte, que no, la conexión de la emoción con la parte física. Recuerdo una amiga que tenemos en común, que quedará sin nombre, que recuerdo que me contó que le costaba siempre, es una persona con una práctica bestial, y que le costaba mucho doblarse hacia adelante. ¿No? Es una persona que es hiper flexible, pero le costaba mucho doblarse hacia adelante. Resulta que se separó de su Mm. pareja y de repente eso se fue, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos podemos agarrar y encerrar, ¿no? O sea, que no sé si es el dolor está en los hombros, no sé Mm. qué está en no sé si es eso, pero cada uno guardamos lo que guardamos en nuestros lugares, y es lo que decías tú antes, cada uno reconocer dónde está en mí y qué significa. Total. Pero saber abrirlo, ¿no? Y tener la capacidad de, esto es lo que hay, y ¡guam! Y de repente, pues, en este caso, doblarte hacia adelante. Sí, sí, es que hacer que la emoción deje de ser un obstáculo o ese lugar en el que me pierdo y ya pierdo un poco el norte y dejo de poder seguir experimentando las cosas de esa forma expansiva, que creo que es lo que tú mencionas ahora, para que sea eso el que me habilita a eso, ¿no? Porque si estoy sintiendo esto, vale, ¿qué hago con esto? Lo hago con esto. ¿Cuánto más voy a aprender por pasar por esta situación aún sintiendo lo que siento, ¿no? Reconociendo en cada paso lo que estoy sintiendo. Eso me está aportando mucho más sobre mí que el solo hecho de hacerlo como en piloto automático porque tengo que hacerlo, a pesar de todo. No es a pesar de la emoción, sino es junto a mi emoción, ¿no? Le Con, doy la mano, voy con ella y vamos juntos. bueno, además Y es vamos que juntos. miras las estadísticas, un estudio que no me acuerdo cuándo se hizo, pero recuerdo los números que salieron de por qué la gente se une a yoga. Y o sea, que era el 52%, o sea, que el más alto, porque luego nos queda físico y espiritual, era por un tema mental, emocional. O sea, que llegan por eso. Completamente. Yo llegué por eso y seguí practicando por eso, porque después de la primera práctica que hice estaba en un momento de mi vida crítico, 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 y me acuerdo después de la primera práctica completa con presencia, no sé si fue la primera literal, ponle que haya sido la La tercera, primera por haberla, importante para ti. exacto, y me acuerdo haber sentido esa calma mental y la ausencia de la angustia que sentía antes, y ahí fue como que dije, vale, aquí hay algo, esto hace bien de alguna forma, que en ese momento no entendía ni por qué ni cómo, pero recuerdo sentir justamente ese sosiego y de darme cuenta que era algo que me iba a servir para salir de ese pozo en el que yo me sentía que estaba, ¿no? Y evidentemente ahí no dejé de practicar nunca más, empecé a practicar muy seguido, porque nunca más lo pude soltar, porque claramente me servía para encontrar ese equilibrio, para salir del ruido mental, del sufrimiento, del drama. Uso el drama porque creo que a todos nos lleva al mismo lugar, ¿no? La palabra drama nos hace entender algo desbordado, algo desbocado, algo que no me deja pensar bien, ¿no? Que es exagerado, Que me abruma. que me abruma, exacto, ¿no? Entonces, eh, volver al cuerpo, porque creo que esto podría hacerse con yoga o podría hacerse con otras técnicas, ¿no? Yo conozco el yoga, me dedico hace 6 años a esto, lo he explorado mucho, reconozco que me ha servido mucho, me encanta compartirlo porque sé que es una herramienta que ayuda de verdad, entonces creo que he encontrado esta forma, pero sé que habría otras porque el maestro aquí está haciendo el cuerpo, no es solo el yoga.
El que me está enseñando en ese momento es el cuerpo, el que me está habilitando todo es el cuerpo, mi herramienta y mi Canva, ¿no? Mi lugar de trabajo en ese momento es el cuerpo. Qué gusto, está ahí. Tenemos aquí alguna gente en sala que me gustaría abrir para si alguien tiene alguna pregunta o duda. De hecho, hay hasta abajo hay un icono que es como una pregunta, que tiene un pregunta, o sea que lo puedes poner ahí y así lo puedo leer. Eh, pero mientras tanto, agradecerte este curso que voy a volver para las personas que se han unido más tarde, que es un curso que es el 7 y 8 de octubre en Barcelona. Son un sábado y un domingo, desde las 8:30 hasta las 6 el sábado, desde las 10:30 hasta las 3 el domingo, un total de 11 horas. Y para hablar sobre, bueno, para tratar el tema de yoga para emociones. Cambio lo de hablar porque hay una parte muy importante que es práctica, ¿verdad? Y otra parte que es teórica. Más o menos, ¿cuál es el equilibrio teórico-práctico? Bueno, diría 50-50, por ser equitativo, ¿Y, porque la y, verdad que cuán- sí. y cuánto yoga tengo que haber practicado? O sea, ¿que está abierto a todos los niveles, a todo el mundo Está o cómo abierto a dirías? cualquier persona que esté acostumbrada a trabajar con su cuerpo. Y con esto Ujú. quiero decir que se anime a probar cosas nuevas, que entienda la idea de hacer cosas que tal vez no conocían, pero con un enfoque que apunte a sentir algo o a entender algo o a escuchar algo. Entonces, en realidad, está bueno que sepas de yoga, sí, lo tendrás un poco más fácil, pero tampoco está pensado para practicantes avanzados para nada. No hacemos nada loco ni nada que no pueda hacer cualquier persona, porque O sea, el propósito es totalmente otro. que si alguien se propuso este año escolar hacer yoga y empezó hace un mes, también podría unirse al curso. Súper bienvenido. Creo que le va a venir bárbaro también, porque cualquier cosa que hagas al principio que te ayude en la conciencia corporal y en el aprender a escucharte en el camino del yoga te va a saltar un montón de meses, creo, ¿no? Sí, Porque al comienzo lo más difícil es aceptar cómo me siento, entender mi cuerpo, dónde tiene que ir el pie, la mano, el lenguaje al mismo tiempo que lo que hago, ¿no? Un montón de cosas que creo que uno va ganando con la práctica. Pero si a eso le sumamos ejercicios de conciencia corporal, de autoescucha o de autoconocimiento, creo que incluso le va a sumar a su camino independientemente al yoga, ¿no? sí, ¿no? Empezaría en un lugar que es conectado, ¿verdad? O sea, Total. sí. Alguien preguntaba que si es presencial, efectivamente, me parece que se llama Claudia. Adela es presencial, es en Barcelona, un sábado y un domingo. O sea que si vives en Barcelona puedes hacerlo y si no, también nos puedes preguntar. Bueno, creo que está en la web exactamente dónde es para encontrar un lugar Sí, donde quedarte sí, cerca. tenemos gente que viene de afuera. La vez pasada tuvimos varias personas que vinieron de País Vasco, de afuera de Barcelona. Y esta edición tenemos personas que repiten también. O Ah, sea mira, que creo que es un buen signo. mira, Me pone muy contento sí, eso. mira, qué bien de volver a pasar por ese momento de comunidad, porque estos cursos también crean como una comunidad muy Mm, especial, ¿verdad? completamente. Las cosas más bonitas son las que se compartieron en conversación. Mm, En conversación de experiencias personales, de preguntas. Porque la realidad es que, a ver, gestión emocional nos viene bien a todos. No es una materia de la escuela, desgraciadamente, y espero que algún día lo sea. Y además, cuando nos van pasando cosas en la vida, hay cosas que tal vez se van enquistando un poco y que nos quedan pendientes. Y cuando surgen estas oportunidades de abrirnos a pensar, por ejemplo, cuál es mi vínculo con la rabia, por más de que yo me considere una persona súper tranquila o muy poco violenta, siempre aparecen cosas interesantes a pensar o a rever, no solo de mí, sino de mi entorno. Entonces ahí es cuando empieza a salir realmente la chicha del curso, ¿no? Cuando se comparte. Y la realidad es que todas las personas que vienen abiertas a sentir y vienen abiertas a compartir, porque creo que el título del curso ya lo dice todo, ¿no? Una persona que no está dispuesta a conectar con la emoción no se va a sumar a este curso. Entonces también se crea ya de por sí un ambiente seguro y un ambiente abierto a compartir desde ese lugar. Entonces es muy mm. bonito. Pero también está el espacio, ¿no? Para ser la persona que simplemente está ahí para absorber, que no se siente cómodo para compartir en estos momentos, pero que sí que ¿Qué mm, es quiere parte de una experimentar? comunidad. Y es parte de una comunidad. O sea que, ¿no? Algunos hablamos más, otros hablamos menos, pero todos de Total, alguna manera contribuimos a esa sensación total, de comunidad. totalmente. Totalmente, sí, sí. Puedes venir y no hablar también, claramente. Puedes tener tu proceso y llevarte tú los aprendizajes personales. No hace falta compartir, pero me refiero a que Sí. termina sucediendo las ganas de compartir y de dar algo, ¿no? Mm. En definitiva,
por detrás, por debajo y por encima está la emoción del amor, y eso es algo que termina saliendo, y es el articulador, creo, de todo esto, ¿no? Porque es simplemente un grupo de personas unidas para seguir aprendiendo juntas. Eso creo que es lo que más me gusta. Sí, a mí estos cursos me gusta mucho también hacer como un tipo de journaling, de escribir yo, ¿no? Porque siempre se mueven muchas cosas y vienen como ideas nuevas, formas nuevas de entender las cosas, formas nuevas de sentir. Y entonces tener un momento de poder sentarte a plasmarlo, porque se mueven tantas cosas que luego dices, espérate, no quiero olvidarme de esta, ¿no? Y entonces me gusta también tomar un momento para tener ese espacio propio de qué es lo que me está ocurriendo internamente a mí. Total, total. Y también vamos a ver técnicas de meditación, vamos a ver técnicas del budismo sobre cómo enfocar las emociones, cómo mirarlas, que a algunas personas les pueden servir más que otras, pero que es interesante siempre verlas porque nos enseña a cómo observarlas, ¿vale? Porque ahora hablamos mucho de reconocer, hablamos mucho de mirar hacia adentro, pero a veces necesito un poco una guía o un mapa de viaje para empezar a transitar ese camino. Después cada uno encontrará sus propias formas y las que mejor les sirvan. Pero vamos a ver también algunos puntos de cómo empezar a hacer ese camino personal de aprender a reconocerlas, si todavía tal vez no te sientes que puedas hacerlo con libertad. ¿Respiración? ¿Se hace algo de respiración? Respiración, sí, también. Vamos a hacer pranayama. Y al final tenemos la participación de Cris Jiménez, que es una profe amiga, que viene a hacer también una técnica de breathwork, que sirve también para abrir y para soltar y liberar. Entonces el cierre también es energético. Mira, el otro día estuve comiendo con Nazaret Castellanos, que acaba de hacer un estudio que saldrá a la luz pronto, en el que hablaba de cómo han visto que respiramos sobre todo por por el orificio izquierdo. Y entonces el orificio izquierdo está unido al lado izquierdo de nuestro cerebro. Es la respiración de las pocas cosas que no se cruzan, ¿no? Mano derecha, parte izquierda del cerebro, la mano izquierda, parte derecha, pero respiración, chup, va recto. Y el lado izquierdo, que es por el que respiramos principalmente, es el lado de la imaginación, pero también es de la ideación negativa y de las emociones más negativas. Y entonces, desafortunadamente estamos casi siempre respirando por el lado izquierdo, que es el que más toca esa imaginación y esa forma negativa de ver las cosas. Y entonces el otro día, sí, entonces con esto de las emociones estaba pensando en ello, ¿no? El otro día no me acuerdo dónde estaba después de esta comida con ella, estaba en una situación un poco incómoda y entonces así sutilmente me tapé el orificio izquierdo e intentaba respirar por el derecho para vivirlo de la forma más positiva posible. Para ayudar a tu cerebro a obtener el tinte positivo. A ver lo positivo. Qué interesante. Lo voy a incluir como opción. Sí, si lo pensamos, si sumamos a eso la tendencia del cerebro automática a los pensamientos conspirativos y a rellenar la información que no tiene y a llevar eso a lo que puede salir mal para protegerme, en realidad tenemos que estar muy atentos. Por eso la importancia de la conciencia, ¿no? De todo el tiempo saber, bueno, todo el tiempo suena estresante, pero la realidad es esa, ¿no? De estar consciente de cómo estoy, qué estoy pensando, cuánta realidad hay en esto de lo que estaba pensando. Y volviendo al comienzo, por eso digo de un poco jugar a esto de sacarle jerarquía a la emoción y mirarla un poquito más entre comillas y decir, vale, sí, yo estoy sintiendo todo esto, pero ¿cuánto de esto es una creación mía? ¿Cuánto de esto es una realidad de lo que está sucediendo y cuánto de esto es una necesidad vital para mí, ¿no? Porque creo que es importante también esa parte que no es racionalización, pero sí de conciencia, templanza, podríamos decir también. Pues Templanza. Agus, mil gracias. Os recuerdo que estamos aquí por el curso que Agus ofrece el 7 y 8 de octubre aquí en Barcelona. Es un sábado y un domingo. Todo el día, el sábado desde las 9:30 hasta las 6, el domingo 10:30 a 3, para explorar el mundo del movimiento consciente y a través del yoga y las emociones. Sí, sí. Y cómo me vinculo yo con mis emociones y cómo puedo hacer que me ayuden y no me detengan. O sea que muchísimas gracias por traer este curso a
Radica, Agus, mil gracias por ser parte de Radica y, o sea, que entre otras cosas, para tener esta oportunidad de tener esta conversación contigo hoy. eh, y tenemos una comida pendiente. Y Sí, aparte, ¿verdad? Y nada, mil gracias a todo el mundo que ha estado aquí para escucharnos y para saber sobre este curso y con ganas de veros ahí. gracias a ti. Para mí es un placer. Me encanta ser parte de Radica y me encanta contribuir a la comunidad con cosas que puedan servir, porque eso creo que es lo más lindo que tiene, ¿no? Seguir aportando a eso, porque eso nos va a sumar a todos. Entonces, ¿qué mejor que aportar ahí? Sí, Muchas gracias. total. Nos vemos pronto. Un besazo. Chao, chao.